tensos, se van a enojar. Bueno, quiero compartirles una palabra y hablar, o ver a través de la palabra y reflexionar sobre los grandes hombres de Dios en la Biblia. ¿Qué podemos aprender de ellos y cómo nosotros podemos trabajar en nuestras propias vidas para poder imitarlos? Y de esta manera poder obtener los mismos resultados que ellos obtuvieron. Los grandes hombres de la Biblia no fueron hombres fuertes porque nunca tuvieron problemas, sino que fueron hombres fuertes porque a pesar de las luchas, de las dificultades, ellos aprendieron a mantenerse firmes. ¿Amén? Nosotros tenemos que aprender a mantenernos firmes. No importa las circunstancias, el momento que uno pueda llegar a estar enfrentando, porque Dios no ha cambiado ni nunca cambiará. Y Dios es fiel. Amén. Por eso quiero que veamos algunos ejemplos de estos hombres y qué es lo que ellos hicieron. Una de las características de los hombres de Dios es que ellos se fortalecían en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a buscar fortaleza en la presencia de Dios. Cuando todo está mal, ellos no buscaban el consejo de un ser humano, no buscaban la salida por sus propios medios, sino que ellos buscaban ser fortalecidos en Dios. Amén. David fue uno de ellos. Nosotros podemos ver en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, del libro de 1 Samuel 36, donde dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Si vos lees el contexto de esta palabra, es que David había ido a la guerra y cuando él vuelve a la ciudad donde ellos estaban, sus enemigos habían quemado toda la ciudad, la habían destruido, se habían llevado a sus esposas, a sus hijos, ¿no? Por eso los mismos hombres que estaban con él en un momento se airearon y lo quisieron apedrear a él, ¿no? Como que él hubiese sido el que había cometido el error, ¿no? Y por eso ellos estaban sufriendo lo que estaban sufriendo. Indudablemente no era una situación fácil, pero David hizo algo que todos nosotros tenemos que aprender a hacer, buscar la fortaleza en Dios. Dice que él se fortaleció en Jehová, ¿no? Porque hay momentos en la vida donde solamente Dios es el que te puede dar la fortaleza para seguir adelante. La gente puede entender la situación que vos estés viviendo o no, la gente te puede apoyar o no, de hecho a David lo querían apedrear, imagínate, ¿no? Los mismos hombres que habían venido con él de la guerra, cuando llegan a la ciudad y ven todo quemado, que su familia no estaban, que sus hijos se los habían llevado, lo querían apedrear, ¿no? O sea que las mismas personas que estaban codo a codo con él, luchando para salir adelante, o para conquistar lo que ellos debían conquistar, fueron los mismos que se le levantaron en contra, queriéndolos apedrear. Pero David no se enojó con ellos, David no quiso enfrentarlos, David hizo lo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando encontramos o nos encontramos con diferentes circunstancias en la vida. Él buscó la fortaleza en Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esto. David lloró, tuvo miedo, y sí, claro que sí. Porque él también estaba dolido, porque era la ciudad donde él vivía, y porque estaban sus seres queridos, y porque estaban sus amigos, y sin embargo, él sufrió igual que los demás. Pero él hizo algo que los demás quizás no se les había revelado que debían hacer, y era buscar a Dios. David se fortaleció de esta forma, él se apartó, buscó a Dios, su fuerza nació de la comunión con Él. Nosotros tenemos que comprender que la fortaleza que uno necesita para avanzar en la vida siempre va a venir de la fuente que es Cristo.
Si yo estoy desconectado de Dios, las circunstancias de la vida me pueden pasar por encima, ¿no? Ayer estuvimos en una cena muy linda con el grupo de auténticos, los varones, ¿no? Y me impactó porque un hermano contamos algunas partes de nuestros testimonios, ¿no? Un hermano contó un testimonio fuerte, ¿no? Y él dijo, pero yo me mantuve firme en Dios y después comprendí de haber pasado esta situación, esta lucha, nunca más nada me iba a apartar de Él, ¿no? Entonces, los momentos difíciles de la vida, hermanos, no son para sufrirlos. Los momentos difíciles de la vida, ¿sabes para qué son? Son para que busques a Dios. Los momentos difíciles de la vida son para que vos puedas tomar la mejor decisión, buscar la fortaleza en Él. Porque la fortaleza de Dios es la que siempre, digan conmigo, la fortaleza de Dios siempre me va a sostener. Siempre te va a sostener. No va a haber un momento en el que Dios te abandone, porque Dios no abandona. ¿Cuántos saben que Dios no abandona? Dios es fiel y aún dice su palabra que Él permanece fiel aunque nosotros no lo fuéramos. Y ahí se expresa el amor de parte de Dios para nuestra vida. La segunda característica es que los hombres de Dios permanecían en la palabra. La palabra de Dios era su dirección, era su alimento y era su corrección. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a valorar la verdad. Cuando hablo de valorar la verdad, estoy hablando de poder valorar el hecho de conocer el mensaje de la palabra de Dios. Jesús dijo, conocerás la verdad, y se estaba refiriendo a Él, porque Él era la verdad, Él es la verdad, ¿no? Jesús es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Por eso Él le dijo a los fariseos, dijo, conocerán la verdad. Y no les estaba hablando de la ley, de la escritura, porque los fariseos conocían la escritura. Y en ese momento cuando Jesús les habla eso, había personas que eran maestros de la ley, instruidos, pero Jesús le dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará ¿qué? Libres. Por eso es importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios. Dios le habla a Josué y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino, ¿no? Si lo leemos, vamos a leerlo, Josué 1:8. Ahí lo ponen los chicos, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿cómo? Bien, ¿no? Fíjate qué importante que es la palabra de Dios. Qué importante que nosotros la podamos valorar. Es importante que nosotros podamos basar nuestras decisiones como lo hacían los grandes hombres de Dios en la palabra. Dios le habla a Josué y le dice, mirá, te tenés que esforzar, nunca te apartes de lo que yo te dejé escrito. Nunca te apartes de lo que yo te dejé escrito, porque tengo un plan para tu vida. Meditá en la palabra de Dios, pensá en la palabra de Dios. Y meditar, ¿sabés lo que es? Frente a la vida cotidiana, decir, ¿qué opina Dios de esto? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿No? Eso es meditar, es poder pensar, es poder tener la palabra de Dios siempre presente en nuestro diario vivir. Porque cuando nosotros lo hacemos, fíjate lo que dice la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, la palabra de Dios es fundamental para nuestra vida. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista entendía y comprendía de que él no podía dirigirse en la vida, caminar sin tener en cuenta la opinión de parte de Dios para lo que él iba a hacer. Y la opinión de parte de Dios para nosotros está escrita en su palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra. Los grandes hombres de Dios lo hacían. Ellos se fortalecían espiritualmente al conocer la palabra. Nosotros tenemos que comprender
que la palabra de Dios es un alimento. Así como comemos un alimento para nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesita ser alimentado. Nosotros somos tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. El cuerpo lo alimentamos, el alma es la que insta a nuestro cuerpo a cosas muchas veces que no son agradables y la que muchas veces se levanta contra el pensamiento y el propósito de Dios. Pero nuestro espíritu es lo que nos mantiene conectado con Dios. Es nuestro espíritu lo que nos da fortaleza. Es nuestro espíritu lo que nos hace ser personas diferentes. Y cuando un espíritu o una persona que no se alimenta bien está débil, sus defensas, hablando naturalmente, sus defensas comienzan a bajar. Una persona puede estar muy bien, no puede tener ningún problema, físicamente está correcto, pero esa persona deja de comer y le empiezan a faltar nutrientes en su cuerpo. Y sus defensas comienzan ¿a qué? A disminuir. De hecho, una de las causas por la que muchas personas en otros tiempos han muerto por el HIV es por eso. Es porque eso era una enfermedad, o es una enfermedad, y gracias a Dios, nadie muere por eso, pero es una enfermedad que lo que provoca te baja las defensas. Entonces una persona que vos la mirás re bien, re grande, re fuerte, todo, se le bajan las defensas y lo que lo termina matando es una simple gripe. Un simple virus que a otra persona no le hace absolutamente nada, lo termina matando. Bueno, de la misma manera, cuando nuestro espíritu no se alimenta de la palabra de Dios, nuestras defensas comienzan a bajar. Y ya dejamos de creer lo que Dios dice para empezar a creer lo que nuestros ojos ven. Ya dejamos de creer las promesas de Dios para amargarnos por promesas que te hacen los hombres y no te cumplen. Y nuestras defensas se bajan. Y cuando nuestras defensas se bajan, cualquier pequeña mala noticia nos termina amargando. Cualquier pequeña mala noticia a una persona que tiene su espíritu débil, lo termina amargando, lo termina deprimiendo, lo termina poniendo mal. Y frente a la misma situación, una persona que se alimenta con la palabra de Dios y una que no lo hace, ¿sabés qué? Frente a la misma situación uno te dice, ay, esto no doy más, y otro dice, no es nada, quédate tranquilo, Dios te va a sanar. No es nada, quédate tranquilo, Dios va a abrir una puerta. No es nada, Dios nunca abandona, quédate tranquilo, sé fiel y vos seguí a Dios, sé fiel, esforzate en orar, sé fiel, esforzate en alimentarte espiritualmente y tu vida va a cambiar. Un problema, dos personas. Una persona sana, una persona con bajas defensas. A la misma persona lo puede atacar una situación, un virus, y el cuerpo se va a defender y va a salir adelante. Pero una persona con las defensas bajas, cualquier cosita lo derrota. Bueno, quiero decirte algo, Dios no te llamó para que seas un derrotado. Dios te llamó para que estés fortalecido. Dios te llamó para que seas una persona espiritualmente fuerte. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. No es con mi carne, no es con mi sabiduría, no es con mi título, no es con mi ignorancia, no, con nada de eso, es con Él. Él es el que me fortalece. Y la fortaleza que te da la palabra de Dios no te la puede dar nada ni nadie más. Por eso tenemos que aprender a valorar la Biblia. Tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios. Es una lumbrera que nos ilumina el camino. Y hace muchos años, como seguramente quizás te pueda estar pasando a vos que te estés preguntando en este momento, y yo como sé cuál es la voluntad de Dios, me tengo que saber la Biblia toda completa. No, mirá, hace muchos años un hermano me dijo algo que a mí me ayudó mucho a tomar decisiones. Y era hacerme una pregunta. Frente a una decisión que vos tenés que tomar, ¿no? O frente a una situación en tu vida, la pregunta es, ¿qué haría Jesús en esta situación? La respuesta genuina a tu corazón es lo que te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Te doy un ejemplo. Tengo un problema en la familia, que esto, que lo otro, ¿qué hago? Abandono todo. ¿Abandonaría Jesús? ¿Qué opinan ustedes? No abandonaría.
¿Qué haría Jesús? Buscaría a Dios, buscaría la fortaleza. Si tiene que menguar, menguaría. Bueno, esa pregunta, hermanos, es fundamental para la vida del cristiano. Te estoy hablando de un problema de familia, te estoy hablando de un problema, te puedo hablar de un problema de salud, te puedo hablar de un problema económico, todas las situaciones, aún no necesariamente un problema. Yo he conocido personas que se han salido del propósito de Dios porque simplemente decidieron mudarse. Y decís, ¿qué tiene de malo mudarme? No, no tiene nada de malo mudarte, vos te podés mudar, no hay ningún problema. Pero si vos te podés mudar conforme a lo que vos querés hacer o irte donde vos te querés ir, o podés tomar la decisión de decir, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Voy acá o me quedo acá? ¿No? ¿Por qué? Porque esa decisión, así como cambia el rumbo de tu vida, el hecho de mudarte de una ciudad, te doy un ejemplo, ¿no? De la misma manera puede cambiar el rumbo del propósito de Dios en tu vida. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra, tenemos que dejarnos guiar por Él. Tenemos que buscar estar fortalecidos espiritualmente. Porque la palabra de Dios, ¿sabes lo que dice, hermano? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra seres humanos. No sirve de nada que uno salga a la calle y haga lo que quiera hacer y no cambia nada. No cambia nada, son cambios momentáneos. Porque la Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. O sea, nosotros tenemos que comprender que nuestra lucha no es humana, carnal. Nuestra lucha es netamente espiritual. Y espiritualmente, tengo una noticia para darte. Tenemos la victoria asegurada. Porque Él ya tomó la victoria por nosotros y nos la entregó a nosotros la iglesia. Entonces, cuando vos sos parte de la iglesia de Jesucristo, sos parte del equipo ganador. Claro que tenés que jugar, claro que es como el que juega la pelota, ¿no? Ya sabí esto le ganamos 5-0, no hay ningún problema, ¿no? Juega un equipo grande con un equipo pequeño y dice, bueno, esto ya está. ¿Vieron que a veces hacen así? ¿No? ¿Qué hace? Ponen los suplentes, ¿no? Porque juegan con un equipo chiquito, ¿no? O por ahí no muy conocido. Porque ya saben que tienen casi segura la victoria, ¿no? Pero tienen que ir y jugar. Porque juega, no sé, Boca contra Sacachispa. Si le va a ganar a Boca o River, para que no se equipo, contra Sacachispa. Si le va a ganar. No vayamos, no nos presentemos. No se presentan, pierden el partido. No se presentan, pierden el partido. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Vos podés pasar por lucha y por dificultades, claro que sí. Pero vos te tenés que parar en la cancha y decir, yo pertenezco al equipo de Cristo. Y yo tengo la victoria asegurada. Y vos le tenés que recordar al mundo espiritual de maldad que te rodea quién sos. Vos sos un hijo, una hija de Dios, que fuiste comprado por la sangre de Cristo. Y sos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia, nosotros, somos parte del cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Entonces, ¿quién se va a animar a tocar el cuerpo de Cristo? Nadie. Y aquel que lo toque nunca va a tener victoria. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender esto. Nosotros tenemos que estar alimentados espiritualmente, porque nuestra lucha es espiritual. Y aunque tengamos la victoria asegurada, la lucha la tenemos que llevar a cabo. Porque si no nos presentamos a la lucha, ya perdimos. Porque ya estamos abandonando. Y Dios no nos llamó a abandonar, hermanos. La Biblia dice que el reino de los cielos no lo arrebatan los cobardes. ¿Lo arrebatan quiénes? Los valientes. Hombres y mujeres valientes. Que no se dejen doblegar por la realidad, por el problema, por la lucha, por la circunstancia. Que no se dejen doblegar, que le crean a Dios, que estén espiritualmente fortalecidos. Porque cuando vos estás fortalecido espiritualmente, hay uno solo que puede temer y ese, ¿sabe quién es? El que se levante contra ti. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que aquel que se levanta contra un hijo de Dios, lo hace sin Dios.
y que delante del Hijo Dios va a caer. Isaías dice, aquel que se levante contra ti lo hará sin mí, y delante de ti caerá. ¿Por qué? Porque esa es la herencia de los siervos de Jehová. Y a veces creemos que solamente es la herencia para los pastores. No, es la herencia para todo aquel que entiende que es un hijo de Dios y que le sirve a Dios. Es la herencia para aquel que le cree a Dios. Y dice la Escritura que por un camino pueden venir contra ti los problemas de la vida. Pero por 7 caminos van a tener que huir. Ahora, ¿qué hacemos? Ahí vienen. ¿Huimos? No, que vengan. Que venga la lucha, que venga el problema, que venga la circunstancia, no importa. Porque tengo un Dios que me defiende. Porque tengo un Dios que es todopoderoso. Y porque soy parte de su cuerpo. Y Él jamás va a ser derrotado. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta noche? Lo tercero que los grandes hombres de Dios o los hombres de Dios hacían en la palabra era que ellos dependían del Espíritu Santo. No confiaban solamente en sus capacidades. Ellos entendieron. Dios le habla, mira, en Zacarías capítulo 4, verso 6. ¿Lo tienen ahí? Zacarías 4, 6. Dice así, entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate, la lucha no es con fuerza, no es luchando. Y yo sé que dice, bueno, pastor, me quedo así en mi casa. No, tenés que ser parte del vivir y de esforzarte. Pero tenés que entender que la lucha que vos hacés naturalmente, la tenés que hacer como un acto de fe, creyendo de que Dios te va a responder en lo espiritual y te va a dar la victoria. Porque como dice esta palabra, no es con nuestras fuerzas, no es con ejércitos, no es con nuestras fuerzas, sino con mi espíritu, dice Jehová. Por eso es tan importante, hermanos, tener comunión con Dios, tan importante tener el oído sensible a la voz de Dios. Porque Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla, Dios nos guía, Dios nos muestra. Lo que pasa es que hay veces es como que estamos ahí tan involucrados en la vida, en las cosas, en el quehacer, en el correr para acá, para allá. Entramos en un estado de afán, ¿no? Y estamos ahí como afanosos. ¿Y ahora qué? Y me preocupo y me pongo como loco. ¿A alguno le pasó eso alguna vez? Ah, bueno, menos mal, así no me siento que fui yo solo alguna vez. Pero cuando vos buscás a Dios, el Espíritu Santo te guía. Él te habla, Él te muestra. Él te da fortaleza. Él te hace ver de una manera diferente la realidad que te rodea. Porque vos podés ver la realidad de 2 maneras, con los ojos naturales o con los ojos espirituales. Mirá, dice la palabra de Dios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Claro, estamos acá, Calixto Calderón 305. Pastor, ¿qué me está diciendo? Yo estoy sentado acá. Sí, tu cuerpo está acá. Pero espiritualmente nosotros fuimos posicionados junto a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Por lo menos lo que enseña la palabra y lo que todos creemos. Está sentado a la diestra de Dios. ¿Sí o no? Quiere decir que vos estás en un nivel superior. Claro, pasa que el problema, la mente, el razonamiento, el 2 más 2 es 4, muchas veces te hace bajar, te hace bajar al pensamiento natural. Y claro que para el pensamiento natural hay cosas que son imposibles, pero la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Entonces ahí está la lucha. Los hombres de Dios, ellos entendían, Moisés entendía que era un hombre con autoridad. Josué entendía que era un hombre con autoridad. David entendía que era un hombre con autoridad. Aún David, cuando tuvo la oportunidad de vengarse frente a Saúl que lo estaba persiguiendo, él dijo, yo no me atreveré a tocar al ungido,
Porque no importa cuánto él se haya equivocado, pero él había sido el escogido de Dios. Entonces nosotros tenemos que comprender que lo espiritual es mucho más importante que lo natural. Hola. Porque en lo espiritual nosotros tenemos poder. Y el poder está por encima de todos los principados y potestades de maldad. Por eso cuando un cristiano entiende esto y comienza a alimentarse espiritualmente y empieza a creer la palabra y empieza a orar, a tener intimidad con Dios, a poder buscar un tiempo con Él. Jesús fue claro, dijo, el que ora al Padre en secreto, el Padre que ve en los secretos lo va a recompensar en público. Si queremos la recompensa en público, es lo natural. La recompensa en público es lo natural. Es como el sueldo que a vos te pagan por un trabajo que hagas, ¿no? Es natural, a vos te lo dan en lo natural. Pero si vos querés que sea mejor en lo natural, tenés que ser mejor en lo espiritual. Si vos querés que Dios te bendiga en lo natural, tenés que doblar tu rodilla en el secreto, creerle a Él y decir, Señor, yo le creo a tu palabra, yo creo lo que vos decís, dame la fe necesaria para subir un escalón más alto. No quedarme acá con el, ay, yo no sé, no. Vean conmigo, no. Hay que subir de nivel. Claro. Otra de las características, ¿sabés cuál es? Es que caminaban en obediencia. La obediencia trae fortaleza espiritual. Isaías 40:31. Fíjate lo que dice. Pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan a Jehová. Esperar a Jehová no es, bueno, listo, me quedo sentado acá como esperando el Uber, ¿no? Sin hacer nada. Pedí el Uber, me quedo acá en la puerta de casa esperando que venga. No, esperar a Jehová no es eso. Esperar a Jehová, ¿sabe lo que es? Es vivir la vida creyéndole a Él, orando, buscando tener comunión, apartando mi vida para hacer su voluntad y saber, comprender que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir, aunque yo tenga que esperar un tiempo. Aunque tengamos que aprender a esperar, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Hermano, Dios no es hombre para mentir, dice la Escritura, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él dejó escrito. Y yo sé que vos podés decir, bueno, pero ¿cuándo me viene la respuesta? ¿Cuándo? Y bueno, pero yo te digo algo, Dios no está apurado. Porque Dios tiene una característica. Él nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Dios es fiel. Y vos tenés que aprender a esperar en Él. Aprender a esperar en Él, ¿sabés lo que es? Es servirlo con gozo y con alegría, aunque estés pasando por el momento más difícil de tu vida. Aprender a esperar en Dios es ocuparte de aquellas cosas que son buenas para que el propósito de Dios se cumpla. Aprender a esperar en Dios, ¿sabés lo que es? Es poder agarrar y decir, Señor, sí, no importa si vos hoy me respondés o no, pero yo en este día te voy a servir, me voy a levantar mis manos, te voy a adorar, te voy a bendecir, te voy a reconocer, voy a compartir lo que hiciste ya conmigo en otro tiempo. ¿A cuántos Dios los bendijo con algo? Todos somos bendecidos por Él. La Biblia dice que lo que nosotros recibimos de gracia lo tenemos que, ¿cómo lo tenemos que hacer? Dar. Por eso no nos podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay veces creemos que tenemos que ser grandes teólogos. Hay veces creemos que para hablarle a una persona tengo que primero estudiar la Biblia, aprenderme 20 versículos de memoria, hacer esto, hacer lo otro. No, vos lo que tenés que hacer es compartir lo que ya tenés. Y si Dios ejemplo, ¿a cuánto Dios en algún momento lo sanó? A ver que me levanten la mano, por favor. No tengan vergüenza. Bien, Dios te sanó si compartiste tu testimonio a alguna persona que está enferma. Eso es dar de gracia lo que recibiste por gracia. ¿A cuántos de los que están acá Dios los perdonó? A todos, si no, no estaríamos acá.
¿Vos le hablás a la gente que está necesitando, que se siente culpable por la vida, que se quiere quitar la vida, que no le encuentra sentido? ¿Vos le hablaste a la gente, le hablás a la gente de que hay un Dios que a vos te perdonó y que también los puede perdonar a ellos? Eso es saber esperar a Dios haciendo su voluntad. ¿A cuánto Dios los ha prosperado? Por eso, mira, en estos días hablaba con un pastor amigo y me decía, estamos en un buen momento para ganar muchas personas. Y vos decís, wow, ¿cómo un buen momento? Si vos lo ves en lo natural, sabemos que lo natural no está quizás un buen momento, ¿no? Pero es un buen momento, ¿sabes por qué? Porque cuando la gente no tiene, busca quien le pueda dar. ¿O no? Bueno, nosotros tenemos para darle. Nosotros tenemos para darle un mensaje que le puede cambiar la vida. Nosotros tenemos un mensaje que le puede cambiar su manera de pensar y ver la realidad de la vida y salir de un estado de depresión porque no tienen trabajo, porque no tienen salida, porque se sienten mal, porque a lo mejor tuvieron un problema matrimonial, se divorciaron, lo dejaron, lo echaron, no sé, lo que sea. Quizás estén en esa condición, pero nosotros tenemos para marcarle un rumbo diferente. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nosotros esa vida que recibimos por gracia la tenemos que compartir. Porque cuando vos das, Dios te da. La palabra dice, dad y se os dará, ¿no? Y cuando pensamos en eso, podemos pensar en dar una ofrenda, podemos pensar en un montón de cosas, pero también podemos pensar de que lo que ya nos dio, lo podemos compartir. Por eso estoy muy contento de estar en la iglesia llena. Le damos un aplauso al Señor por eso, pero qué lindo que podamos seguir trabajando. Que no nos quedemos con que se llenó la iglesia. No, digan conmigo, no. Porque hay un montón de personas que necesitan de Jesús. Hay un montón de personas que están pasando un mal momento en este tiempo. Y es el mejor momento para darle un buen mensaje. Y el mensaje de Jesucristo es el que te cambia las fuerzas. Por eso los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán, dice, las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Fíjense en lo que yo te acabo de decir. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán. Quiere decir que no es esperar pasivamente que suceda algo. No. No es esperar, ay, bueno, voy a esperar que Dios me abra una puerta. No, salí a golpear. Salí a golpear y quizás una golpee, si no se abra, otra golpee, pero va a haber una que la vas a golpear, se va a abrir y va a ser la que Dios te abra. Y va a ser la mejor para tu vida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser esforzados. La palabra de Dios nos da el ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. La Escritura, los hombres que Dios escogió, no eran hombres perfectos. Moisés no era un hombre perfecto. Moisés fue un hombre que mató a otro. Uno puede decir, sí, bueno, pero lo mató porque su ira se encendió, porque le estaban pegando a su pueblo. No importa, porque un mal acto nada lo justifica. Lo que está mal, ¿sí o no? Porque si no podemos decir, bueno, entonces voy a matar a este porque este no quiere a Cristo. No, lo que está mal, ¿no? Fue un hombre que cometió un error. Un hombre que se tuvo que ir, se fue, 40 años estuvo en un lugar. Lejos, tuvo que huir por el error que cometió. Pero él ya estaba en el plan de Dios. Y Dios le volvió a hablar. Y él, ¿qué es lo que hizo? Obedeció y enfrentó a Faraón. Hoy uno lo puede ver y leer y hasta lo podemos leer a veces medio rápido, así sea, bueno, es la historia. No, pero había que enfrentar a Faraón en ese momento. Sin embargo, lo hizo. David no fue un hombre perfecto, tampoco. Tenía 1000 mujeres. Por eso yo no entiendo aquello que dicen que las suegras son bravas. Él tenía 1000. ¿Viste? Hay hombres que se quejan porque tienen una. No, hermano, sé como David. Aguantá. No tengas 1000 suegras, pará. ¿No?
Pero ¿sabes qué? Tenía un montón de mujeres y cometió el error de mandar a un hombre a la guerra, a las primeras filas de la guerra para que lo maten para quedarse con la mujer. ¿No es un error grave eso? Sí que es un error grave. Por supuesto. Pero se arrepintió y Dios lo bendijo. ¿Qué es lo que yo te quiero decir en esta noche? ¿O qué es lo que Dios quiere decirnos en esta noche? Que esperes en Dios está bien, pero no lo hagas pasivamente. No esperes que las cosas sucedan por suceder, porque las cosas nunca suceden por suceder. Las cosas suceden porque puede haber un hombre o una mujer de fe que se active. Las cosas van a suceder porque si vos lo único que haces es esperar, lo único que te va a llegar de repente va a ser la muerte. Pero si vos esperás en Dios, te esforzás, tomás las nuevas fuerzas, te levantás, dice, levantarán alas como las águilas. Las águilas vuelan alto, hermano. Ven las cosas desde arriba. Y hoy nosotros no volamos, pero podemos ver las cosas desde otra perspectiva. Hace muchos años Dios me habló y me enseñó algo tan simple, pero para mí era fue muy bueno. Me dijo, la fe es sobrenatural. La fe es, diga conmigo, sobrenatural. Está por encima de lo natural. Entonces, cuando vos empezás a creerle a Dios por encima de lo sobrenatural, empezás a ver las cosas desde otra perspectiva, porque empezás a verla desde más arriba, empezás a tomar un vuelo espiritual como el águila. Entonces empezás a ver que lo que hoy te parece una locura, mañana te das cuenta y dices, pero esto es algo simple, porque para Dios nada es imposible. Por eso tenemos que aprender a desarrollar una vida cristiana. Tenemos que aprender de los hombres de Dios que Dios nos dejó escrito en su palabra. Tenemos que aprender de Jesús, que dice la palabra de Dios que se levantaba de mañana y oraba al Padre, buscaba al Padre. A lo primero que hacía era estar en lo secreto con el Padre para que después la bendición de Dios se manifieste. Por eso los grandes hombres de Dios hacían eso. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cierro con esto en esta noche. Los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios hoy, son aquellos que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Son aquellos que le creen a Dios y empiezan a ver la vida de una perspectiva diferente. Son aquellos que esperan en Dios, pero no pasivamente. Esperan en la fe. Esperan. Yo sé que Dios me va a dar esto. Y en el mientras tanto, ¿qué hago? Me sigo esforzando, sigo sirviendo, ¿no? Es como, viste, no tengo trabajo. Porque, viste, pastor, no tengo trabajo. Y bueno, hace algo. Salilo a buscar. Empezá a preguntar. Las horas que vos decís, ¿y ahora qué hago? Empezá a pensar, a orar. Dios te va a dar algo para que hagas. Y Él te va a abrir las puertas. Yo creo con todo mi corazón que es tiempo de los hombres y las mujeres de fe. Y los hombres y las mujeres de fe hoy están aquí. Hoy están aquí. Hoy pudieras haber estado en otro lado, pero estás aquí, estás en la presencia de Dios. Cada vez que te esfuerces por hacer su voluntad, Dios te va a respaldar. Y no importa la edad que tengas, pues un hombre adulto, un hombre más joven o un adolescente, un niño, no importa. Porque ¿sabes qué? Lo que Dios escudriña es el corazón. Si tu corazón es un corazón agradable a Dios, espera lo mejor, porque lo mejor está llegando. No es que va a venir, ya está llegando. No es que ya está llegando. Porque Dios en este tiempo va a levantar a su iglesia. En este tiempo la iglesia va a ser posicionada al nivel por el cual Cristo Jesús
murió y tuvo que vencer a la muerte en la cruz. La Biblia dice que Dios nos puso por cabeza y no por cola. La Biblia dice que nosotros no pediremos, sino que prestaremos, porque Dios nos ha llamado a eso. La Biblia dice que todo lo que hagamos con nuestras manos, Él lo hará ¿qué? Prosperar. La palabra es fiel. Dios es fiel. Por eso te digo algo, prepárate para lo mejor. Prepárate para lo mejor. Mirá lo que está cerca tuyo y decirle, prepárate para lo mejor. Esperá activado, esperá activado, esperá activado. Empezá a servir a Dios, empezá a involucrarte, empezá a hablar de Él. Miren, me imagino que todos se dieron cuenta que fui al peluquero, ¿no? Y estaba ahí con el peluquero y había otra persona ahí. Estábamos ahí, me toca a mí el turno. Ya el peluquero cuando me ve dice, uy, ¿cuánto voy a tardar con este hombre? Pero me dice, la verdad, ¿cómo va? Me dice, bien, todo bien, le digo, gracias a Dios, le digo, creyéndole a Dios, porque es tiempo de creer, ¿no? Es tiempo de creer. Me dice, ¿sabes qué? Dice, estoy acá hace como 2 horas, dice, y todo el mundo que viene, dice, yo, no me cansa cortar el pelo, me cansa escuchar lo negativo que está todo, me dice. No me cansa cortar el pelo. Dice, pues ya hace 30 años corto el pelo. Ya te puedo cerrar los ojos y te corto. Digo, no lo cerré, por favor. No cerré los ojos, mantenerlo abierto, ¿no? Dice, pues ¿sabes lo que me cansa? Lo negativa que está la gente. Dice, yo la entiendo, pobre gente, porque yo sé que está difícil. Sí, yo sé que está difícil, digo, pero no está imposible. Puede estar difícil, pero que esté difícil no significa que sea imposible. Y si una persona enfrenta un imposible, le digo, hay quien lo puede ayudar. Me dice, sí, ya sé, Dios, ¿no? Me dice, claro, porque ya me conoce, sabe que soy pastor. Digo, claro, le digo. Me dice, pero ¿sabes qué? Eso lo necesitaría escuchar la gente. La gente. Cuando yo pensaba en eso, digo, wow, ¿quién es esa gente? Nosotros. La Biblia dice que la creación está gimiendo y está esperando la manifestación gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. Es tiempo de que te empieces a manifestar, iglesia. Es tiempo que te empieces a manifestar, que empieces a hablar de Jesús, que empieces a orar, que empieces a buscar fortaleza en Él, que empieces a tener comunión con el Espíritu Santo. Es tiempo que le empieces a creer, que empieces a ver la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la fe, que lo que Dios no hizo ayer lo puede hacer hoy. Y en caso que no lo haga hoy, no significa que no lo va a hacer, porque lo puede hacer mañana, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que Dios no hizo ayer lo puede hacer hoy. Por eso quiero que te levantes, quiero que te animes y quiero que te puedas enfocar, que te enfoques en el propósito de Dios, porque eso va a hacer que seas un hombre o una mujer diferente. Te invito a que te pongas de pie. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu bondad.